La primera es miedo. Yo creo que esa es como la más central. Y el miedo a lo desconocido, miedo a qué va a pasar conmigo, en especial la quimioterapia. Hay toda una cierta cantidad de tratamientos de premedicación que se llaman para no tener reacciones alérgicas. Entonces, claro, eso es para no tenerlas, pero uno queda con esa duda, ese miedo de, wow, ¿y si me pasa algo? Si este mismo tratamiento me genera alguna reacción. Entonces, después ese miedo uno lo ve en el hecho de que no quiere salir de la casa o no quiere estar con personas por el miedo a contagiarse de alguna infección, por el miedo a que a uno le pueda pasar algo, ¿sí? Y hay como micromiedos, si se puede decir, que van dentro de esto mismo y tiene que ver, a mí me pasaba cierta obsesión de estar tomándome la temperatura, porque en mi caso esa era una señal de que el cáncer tenía alguna reactividad fuerte, entonces constantemente tomándome la temperatura, a veces hasta de alguna forma un poco ridícula, me veía yo mismo y me daba mucha angustia verme con 2 termómetros puestos, uno en cada axila, como para saber si estaba indicando bien. No había nada a veces, ¿sí? A veces no había nada, simplemente era habrá marcado bien, voy a colocarme otro para ver si está bien la temperatura. Y en otros momentos, claro, tenía fiebre y no era necesariamente por el cáncer, sino era porque tenía un resfrío, una gripe o sí, había dado a una infección más grave, como me pasó una vez que fue una neumonía. Entonces, el miedo suele ser una mezcla de emoción y sentimiento. Digo eso porque la emoción siempre se consideran cosas de muy alta intensidad y que después pareciera que tiene poca duración. Pero en este caso se mezcla con esto otro, que el sentimiento no es de alta intensidad, pero de mayor duración. Uno vive, y esto es una montaña rusa de un miedo, de que una sospecha, el cáncer está más activo, me está haciendo muy mal la quimioterapia, o el examen de sangre arrojó que tengo muy bajas las defensas o las plaquetas y va a ser necesario que me hospitalicen para alguna transfusión de sangre. Entonces se mezclan miedos que son emociones muy violentas y otros miedos que son menos intensos, se podría decir, pero constantes. Entonces uno lidia y de algún modo comienza a aprender a vivir con el miedo. Obviamente hay que tratar de salir de él, ¿sí? Hay que tratar de salir de esa emoción o de ese sentimiento, de esa condición. Yo llamaría quizás mejor eso. El miedo se vuelve una condición y uno lidia de no mantenerse ahí, no alimentar el miedo, porque en la práctica el miedo no es algo concreto, no es algo que uno esté mirando y diga, le tengo miedo a esto. No, es una suma de cosas, es la suma de que esté saliendo bien el tratamiento, entonces tengo miedo a que salga mal. Que la quimioterapia sirva, pero tengo miedo que no sirva. Y se van mezclando y se van superponiendo una con otras. Quiero compartir con mi familia, pero tengo miedo de infectarme de un resfrío. Me gustaría hacer muchas cosas, pero también tengo miedo de que al hacerlas se me complique y vuelva a estar hospitalizado, que el tratamiento dure más, de que si estoy resfriado no me pueden aplicar la quimioterapia, entonces hay que esperar 15 días más, y si espero esos 15 días el cáncer se va a seguir avanzando. Entonces son miedos que se superponen uno sobre otro. En mi experiencia creo que es una montaña rusa, sin duda, pero cada vez que esta va alzando o va subiendo en la parte alta de la montaña, uno comienza también a entenderse, ¿sí? Y comienza también
a encontrar patrones, por decirlo de alguna forma. Y uno se da cuenta que ese miedo, claro, es más bien una inseguridad. Ese miedo refleja lo que internamente uno está sintiendo, que es mucho más que miedo, es inseguridad, son muchas preguntas, y se termina como resumiendo en esa condición. Pero cuando uno comienza también a verbalizarlas o a escribirlas, uno le empieza a dar forma a esto. Y a mí me pasó o me fue pasando de que el miedo en la cabeza era gigante, tremendamente grande, casi sin límites. Y a medida que lo fui verbalizando o lo fui escribiendo, cada vez se empezó a hacer más pequeño. Y me empecé a dar cuenta que, claro, se hacía más pequeño porque también en la mente se alimentaba de muchas cosas. Pero cuando lograba visualizarlo, por dar un ejemplo, tengo miedo que tener fiebre. Pero ¿por qué tener miedo a tener fiebre? Porque si tengo fiebre, pues significa que tengo una infección. ¿Y qué pasa si tienes una infección? Bueno, si tengo una infección, me tendrían que dar un tratamiento, un antibiótico o algo así. Pero si no hay una infección y fuera que el cáncer está generando, bueno, tendrán que ayudarte de alguna forma. Entonces, cuando uno comienza a hacer esa bajada a piso de esos miedos, se empiezan a desinflar. Y a mí me hizo aprender algo, y es que el mayor centro de los miedos finalmente, y esto quizás es obvio, es nuestra mente. Y es nuestra mente también la que los alimenta, y los va alimentando y los hace más grande y más grande. Pero cuando uno los saca de ahí, los conversa, a eso me refiero cuando uno lo verbaliza, conversa el miedo con otra persona, y uno le dice a otra persona, ¿sabes que tengo miedo de que el tratamiento no funcione? Ok, ya al decirlo, te hace consciente que eso es así, que es una posibilidad. Pero también al conversarlo con otra persona, te va a dar otra mirada de lo mismo y que también es muy importante, es muy enriquecedora. Y te puede decir como, por ejemplo, claro, pero estamos recién partiendo, va a ser la primera dosis o la segunda dosis. O recuerda que el doctor dijo que hay otro tratamiento. O recuerda que el doctor dijo que era normal tener esta sensación. Entonces, eso nos ayuda a que los miedos no se conviertan en una prisión y se conviertan también en una posibilidad de conversación. Obviamente implica hacerse frágil, implica hacerse vulnerable, pero una vulnerabilidad en donde también involucra a otras personas, y en la mirada de otras personas puedo aprender y puedo encontrar respuestas que hagan que ese miedo aplaque y también me hagan consciente de la realidad. Bueno, si es que hay que hacer algo, lo haremos y lo haremos de la mejor manera. Entonces, cuando uno lo vuelve una acción, el miedo pierde toda fuerza, porque en lo profundo del miedo, lo que intenta mostrar es nuestra incapacidad, es nuestra impotencia, la imposibilidad de poder hacer las cosas. Ese es el mayor miedo en todo. No es tanto que sucedan cosas, es no poder enfrentar esas cosas y ser destruido por esas cosas. Entonces, es tan bueno conversarlo, es tan bueno sincerarlo. Los miedos, mientras están en la cabeza de cada uno de nosotros, son tremendas fantasmas, tremendos gigantes. Pero al hablarlo, al escribirlo, al ser consciente de que sí, hay muchas cosas que enfrentar, pero si hasta ahora lo hemos podido hacer, vamos a poder hacerlo. Si lo hacemos con fe, con esperanza, nos damos cuenta que van a estar ahí y nunca se van a ir, siempre van a estar. Pero lo más importante es que no tengan poder sobre ti. Yo creo que ahí está la clave de todo. Que el miedo no sea tu amo, no se convierta en quien te gobierne, sino que tú puedas controlar el miedo. Sentí miedo a morir y también estuve a punto de morir. Yo creo que esas dos cosas son dos miradas que, si bien no es lo mismo, tienen un complemento.
el sentir miedo a morir, claro, uno lo va sintiendo a medida que las quimioterapias van consumiendo más fuerza interior, a medida que uno se siente con mayor imposibilidad de hacer cosas. Y sí, uno va sintiendo ahí que, wow, esto debe ser el camino a morir. Así se debe sentir, cada vez más apagado, mucho más apagado. Y yo diría que quizás cada persona que está en un tratamiento oncológico vive eso. ¿Sí? Antes de una cirugía, con ese miedo de todo, la anestesia, los procedimientos, las infecciones, uno mismo sin querer puede equivocarse de tomar un medicamento por otro. El miedo a morir se vuelve algo que a uno lo rodea, que te rodea en todo momento. Y por eso que se hace tan difícil. Porque a uno le dicen, no, pero es que míralo de buena forma, vas a salir adelante. Sí, pero uno vive la palabra muerte todo el día con esto, constantemente, con los medicamentos, con la cirugía, con todo, el día a día. Eso es como, una vez me preguntaron si el cáncer era sinónimo de muerte. Y yo dije que no, para mí el cáncer no es sinónimo de muerte. El cáncer, lo que es un elemento o una enfermedad que te hace consciente de que vas a morir algún día. Y no necesariamente de cáncer. Pero el cáncer, por todo lo que implica hoy, de lo complicado que es, con los tipos de tratamiento y todos sus efectos secundarios, nos hace más conscientes de que vamos a morir. Y yo creo que eso hace que contraste con el estilo de vida que llevamos, en donde la muerte es algo que lo tenemos fuera, exiliado de todo. De hecho, para mí era muy chocante ir a un centro oncológico y con una arquitectura, a mí me encanta la arquitectura, con una arquitectura bonita y todo un entorno que yo me hacía pensar que aquí iba a pasar cualquier cosa menos que gente moría. Porque es contradictorio lo que uno ve. De diferentes formas se narcotiza, se invisibiliza el hecho de que todos vamos a morir. Y el cáncer a uno lo lleva a una mirada que es completamente realista. Y es que todos los días, en cada momento, uno está rodeado de la posibilidad de morir. Estamos rodeados, o sea, en todo momento. Claro, uno no está todo el día pensando en ello. Y quizás por eso que la vida no se vuelve insoportable. Pero el cáncer se ha vuelto, y no solamente el cáncer, otras enfermedades también, un mensaje constante de esto, de que vas a morir, puedes morir, y vas a tener que lidiar con eso. Entonces, se hace difícil. Y ese miedo a la muerte, uno tiene que también aprender a llevarlo, aprender a vivir con él. A mí me gustó mucho una vez, cuando estaba conversando con mi primer oncólogo, y él me dijo, y hablamos de esto justamente. Y yo dije, wow, doctor, y esto, y las probabilidades, y la estadística. Y él me dijo algo, mira, claro, yo te puedo dar estadísticas de un cáncer y te podría decir, no sé, el 60% de personas de esto muere antes de los 5 años. Ok, ya. Pero yo soy una persona sana, me dijo, y puedo salir y en la esquina me atropellan. En la práctica mi probabilidad de muerte era de un 100% antes de los 5 años. Pero yo no lo sabía. Entonces, es tan así que las probabilidades señalan algo, es tan así que la vida la tengo asegurada porque siento que estoy sano o no. No, para nada. La muerte sigue estando ahí. Y mucha gente que está enferma de cáncer logra salir de ello, se recupera y sigue su vida. Pero en ese proceso uno cae en una fragilidad y conciencia de que la muerte está ahí. Y por eso también cuando una persona se recupera de cáncer, sobreviviente, tiene otra mirada respecto de la vida. Y no es de que dejó de creer que la muerte está ahí, sigue estando. Pero haber vivido, haber lidiado con
este riesgo de la muerte constante a uno lo hace ser tremendamente agradecido de la vida, de vivir el día, de disfrutar el día, y se da cuenta que eso siempre ha estado. Y esa es la gran diferencia, que al salir del riesgo, digamos, de muerte por cáncer, te das cuenta que el riesgo de morir siempre está, pero en esa conciencia te permite ordenar prioridades. Entonces ese miedo, como algo fatalista o catastrófico, tiene que ver mucho con el hecho de no aceptar de que vamos a morir. Yo creo que parte por eso. Lo primero es que si yo tengo tanto miedo a morir, en primer lugar es porque no he tomado conciencia de que voy a morir. Y ahí entra la otra pregunta, o la otra parte de la pregunta. Ese miedo de cuando ya pareciera que vas a morir. Claro. Y tiene que ver con que uno muchas veces deja para mañana o para mucho más en el tiempo, en el futuro, cosas que puede ir resolviendo de manera más temprana o más en el presente. Y en el otro video yo comentaba que cuando el doctor me dio el diagnóstico sentí unas tremendas ganas de llorar. Era por eso, porque en ese momento, ante la conciencia de que podía tener cáncer y que podía morir, tuve conciencia de todos los temas pendientes que tenía. ¿Por qué? Porque con 35 años yo sentía que tenía todo el tiempo del mundo para resolver todas las cosas que iba dejando pendientes. Yo decía, bueno, tengo buena salud, me mantengo bien, por lo menos voy a vivir 80 años. Entonces, todavía me quedan, no sé, 45 años para resolver todas las cosas pendientes. Entonces, la enfermedad me cambió esa conciencia, de darme cuenta que puede ser hoy, puede ser mañana, y lo real es que no sé cuándo va a ser. Entonces, cuando comencé a darme cuenta, y en este caso en la urgencia de que podía morir, así que fue en 3 ocasiones, 2 de ellas por una complicación del cáncer que fue avanzando y una por una infección, por una neumonía provocada por una influenza muy agresiva. Wow, dije. 2 miradas. Uno, la mirada del hoy. Tengo algo pendiente y si fuera hoy realmente está todo ok. Siendo padre de una niña, no, por supuesto que no podía sentir que estaba todo ok, que estaba todo listo. Un gran tema pendiente, la crianza de mi hija. Pensaba en mi señora, por supuesto, pero también en esa mirada, no sé, generosa, extraña de ese momento, uno dice, bueno, pero ella podrá rehacer una vida amorosa, afectiva, se puede hacer. Pero no, mi hija también podría quizás tener otro padre, pero yo decía, pero yo soy su padre. Entonces enfrenta a preguntas muy, muy duras. Y son preguntas que uno no hace o no quiere hacerse. Porque esas preguntas al final implican conciencia de lo frágil que somos, de lo corta que es nuestra vida. Entonces yo me vi enfrentado a esas preguntas. Y de hecho eso me hizo mirar más aún la fe, no como un amuleto, sino como una vía de respuesta o una vía de ayuda más concreta, si se puede decir. Porque si estaba ahí con el riesgo de morir ya latente, muy mal en la urgencia, o en otro momento que fue con un pulmón infiltrado con cáncer en la pleura y con todo el pulmón izquierdo colapsado de líquido sin poder respirar y con un cáncer activo y muy agresivo, claro, la pregunta ahí más profunda es,
¿Qué hago con todos mis temas pendientes? Y eso se vuelve es un miedo. No es el miedo a la muerte en sí. Yo creo que al final, en ese momento, uno le tiene miedo a todo lo que deja sin hacer, sin concluir. Uno también es consciente de todas las tonteras que fue haciendo por orgullo, por vanidad, por inmadurez, ¿sí? Y que realmente no tienen ninguna importancia. Recordé todas aquellas reuniones a las que llegué apurado, a exceso de velocidad, creyendo que era importante y que en ese momento me di cuenta que eran una trivialidad espantosa. Y también recordé muchos eventos familiares o momentos que pude haber disfrutado más con mi hija y no lo hice porque encontré que iba a tener tiempo otro día para poder hacerlo. Entonces, sí, hay un miedo ante la latente posibilidad de morir o estar un paso a la muerte. Pero también está esa llamada, digamos, del corazón de una segunda oportunidad. Yo creo absolutamente en eso. Yo creo que en ese momento está la llamada primordial, espiritual, no sé cómo llamarla, de amor, de fe, incluso ahí, pedir una segunda oportunidad, o tercera, o cuarta. Una frase que a mí me gusta mucho es Dios, entendiendo esto grande, infinito, que realmente no conocemos, es el autor intelectual de las segundas oportunidades. Y de eso no tengo duda. Creo que en esos momentos de fragilidad se extiende una mano misteriosa, mística, potente, pero hay que vivir ese camino. Por eso no tengo ninguna duda que en esto existen dos elementos que son opuestos, miedo y amor. Esos dos se mueven de la mano, el miedo y el amor. Cuando hay amor, amor perfecto, el miedo no tiene lugar. Pero cuando el miedo surge y aumenta, es porque hay una falta de amor, una falta de afecto, de afectividad en nuestra vida y da lugar a ese miedo. Y para mí la mayor metáfora del amor perfecto es esto místico, esto espiritual, esto que no entendemos, que tendemos a llamarlo Dios. A mí no me gusta llamarlo Dios, me gusta llamarlo la presencia, lo trascendente. Y va de la mano porque si hablamos de muerte, es pensar también qué hay después de esto. O sea, no podemos pararnos ante la muerte como que fuera el fin del camino ante un precipicio. A uno lo acerca y como le hace la mirada de la muerte también mucho más consciente, también uno se hace más consciente de lo que es la trascendencia, de lo que es el más allá. Sin duda que no lo entendemos, pero en el interior se desarrolla algo profundo, que es tener una cierta conciencia o cierta convicción de que hay algo más. No sabemos qué es ni cómo es, pero hay algo y es fabuloso, es fascinante. En otra conversación podemos hablar de eso, pero yo he tenido esa experiencia a punto de morir y son para mí tremendamente potentes. Por eso creo que más que temor a la muerte en sí, como fin de algo, el temor es todas aquellas cosas que uno deja pendientes, todas aquellas cosas de las cuales uno con cierta soberbia cree que las va a resolver mañana y no tenemos conciencia de ese mañana. Entonces, sí, la muerte siempre está, la enfermedad nos hace conscientes de eso, pero al vivir un camino del amor, yo he visto que el miedo huye y huye para no volver. Mi historia es larga, son 10 años de todo este proceso. Y en el primer tercio, generalmente yo los divido más o menos en tercios o cuartos. En el primer cuarto yo viví
un gran tiempo de una mezcla de negación de lo que yo estaba viviendo, aunque estaba en tratamiento, pero un poco influenciado con esto de que yo no quería dejar de perder, no quería perder cosas, no quería dejar de hacer lo que era mi vida y que de algún modo el tratamiento se veía algo tolerable, ¿sí? Yo decía, de esto voy a salir y podría incluso ocultarlo y nadie se va a dar cuenta. La verdad es que eso era bastante ilusorio y era un engaño, porque ya mirando en el tiempo las fotos ya se me notaba en el cuerpo, empezaba a subir de peso, no tenía mucho cabello, las ojeras, otras tantas cosas. Y el mismo hecho de que la gente se va enterando de lo que uno va viviendo. Pero me costó tiempo. Me costó tiempo por dos cosas. Uno, por todo el pasado que en este caso yo tenía, que yo me consideraba un hijo del rigor y que era de las personas que para que las cosas sucedieran yo tenía que hacer que sucedieran. Entonces terminaba siendo una persona práctica, ejecutiva y bueno, en muchas áreas de mi vida eso me ayudó, en los negocios principalmente. Pero en la enfermedad es poco lo que uno puede ser ejecutivo, es poco lo que uno puede ser práctico. Y eso se me hizo difícil. Creo que el pedir ayuda requirió harto tiempo, requirió reconocer en primer lugar que no podía solo. Pero reconocer eso también me generaba una gran desesperación, porque decía, pues, si yo no puedo, entonces voy a morir. Si yo no puedo, todo va a fracasar. Sentía que todo estaba en mis manos. Y como que realmente si yo entregaba o pedía ayuda, estaba entregando algo tan importante en otras personas que realmente no sabía si me iban a poder ayudar. Entonces fue a medida que el tratamiento me fue deteriorando más, y yo mismo también, digamos, fui tomando más conciencia y ver cómo personas cercanas me empezaron a ayudar sin ni siquiera preguntarme, me di cuenta del valor de la ayuda. Me di cuenta que era necesario la ayuda, que sentirse frágil y mostrar fragilidad no era señal de derrota. Ahí yo tenía un gran error. Yo asumía que el pedir ayuda era de algún modo reconocer una derrota. Que el pedir ayuda era reconocer que yo no podía. E interiormente, el decir que yo no podía era creer que no se podía simplemente. Había una arrogancia dentro de eso. Entonces solo cuando realmente la situación se fue complicando tanto, en donde ya el tratamiento no era ambulatorio, era estar hospitalizado semanas enteras, con tratamientos muy duros, y con efectos secundarios también muy duros, en donde ya para cosas muy pequeñas necesitaba ayuda. Sí, empecé a darme cuenta del valor de pedir ayuda, de también la inteligencia o sabiduría que hay en pedir ayuda. Había un tema muy profundo de orgullo, muy profundo de autosuficiencia, incluso de superioridad, de sentir cierta superioridad. Entonces, en ese estado tan frágil, uno, sí, si no pido ayuda, no voy a salir de esto. De cosas tan simples como estar en el hospital y pedir algo para poder orinar o que me den la comida, darse cuenta que si no me voy a morir de hambre, no me voy a morir de hambre obviamente, pero darme cuenta de que el pedir ayuda no es malo, darme cuenta que el pedir ayuda no me hace un fracasado o no me hace alguien que ha perdido, sino es parte del camino, que avanzamos más cuando vamos juntos. Y yo había perdido esa visión. Me había quedado en la visión de que era un llanero solitario y que tenía que pelear solo esto. Y que si yo no podía, es que simplemente no se podía. Una mirada tremendamente cerrada. Por eso que hay un proceso interior también en esto, de empezar a reconocer que
el pedir ayuda no nos hace fracasados, no nos hace que te estás rindiendo a todos. No, en absoluto. Simplemente significa que necesitas ayuda. Tan simple como eso. No hay que buscarle una interpretación mayor. No es necesario tener que empezar a cuestionarse. Si yo lo hiciera, yo antes lo podía hacer. Yo me cuestionaba incluso cuando subir una escalera, que apenas podía, y a veces una persona amable, que no conocía, en el centro médico venía, se acercaba y me ayudaba. Al principio me molestaba, me daba rabia. Pero no era una rabia contra la persona, obviamente. Y creo que yo internamente sabía que necesitaba la ayuda. La rabia era un tema del orgullo interior. Era de esta prepotencia, de esta mirada tan, digámoslo, atropelladora o exitista, digámoslo así. Una mirada muy exitista de las cosas, donde te das cuenta que en medio de esto no existe eso. No existe la vanidad, no existe la mirada superflua o completamente superficial. No, son cosas mucho más profundas. Y en lo menor, y te vas dando cuenta de otra cosa que también a mí me costó mucho mirar. Es la alegría que tienen las otras personas cuando te pueden ayudar y cuando lo hacen de corazón. No por compasión, sino de corazón. Ver la alegría en un anciano, quizás mucho más frágil que yo, pero con más fuerza, de ayudarme a subir una escalera o darme la pasada, cederme su asiento para yo sentarme y ver la alegría en su rostro, sentir que quien ayuda también hay una retribución. A mí me generaba una sensación de deuda tan grande como que ya quedo en deuda con las personas que me están ayudando. Estaba completamente equivocado. Ya estaban siendo retribuidos con el acto de ayudar. Por eso es bueno ayudar y también dejarse ayudar. Y a veces eso es lo más difícil. Lo que más cuesta en esta vida tan exitosa o de exitismo, lo que más cuesta en esta vida de exitismo es dejarse ayudar. Y al dejar que las personas nos ayuden, se genera un ciclo muy virtuoso. Queda bien el que es ayudado como el que ayuda. Y en este camino que suele ser solitario, podemos volverlo más comunitario, podemos volverlo más inclusivo, más numeroso en el acto de ayudar y en el acto de dejarnos ayudar. Es difícil, por supuesto, porque uno lidia, tiene que luchar con el orgullo, la dignidad, cosas que no quiere, que quiere intentar hacerlas sola, pero también hay que tener esa sabiduría de que uno realmente puede salir adelante con otras personas. Y también permite que las otras personas no caigan en un cierto estado de desesperación, porque intentan ayudar, uno se niega y se afligen también. O sea, si uno quiere que su familia también esté bien, es también necesario mostrar que lo pueden ayudar a uno en cosas menores en las que uno necesita ayuda y en las que al hacerlo en grupo, hacerlo en familia o con amigos, termina siendo mucho mejor. Entonces, es también, creo yo, un regalo el acto de conciencia de ayudar y ser ayudado. Y yo he aprendido mucho. Hoy he aprendido mucho, pero en el principio debo reconocer con vergüenza que me costó mucho aprender a recibir ayuda.